Si te pidiera pensar en un manga que dividió opiniones desde su comienzo hasta su inminente final, seguramente My Hero Academia cruzaría por tu mente. Un manga que ganó su lugar entre los grandes, pero que también a medida que avanzaba perdió la chispa para algunos. Y ahora el anuncio que llega para su volumen final es revelador: 60 páginas adicionales para intentar cerrar con broche de oro ¡Qué buen servicio! esta historia que ha cautivado a tantos, pero la pregunta es, ¿será suficiente? Se ha confirmado que el volumen 42, ese capítulo final, tendrá 184 páginas en total y 60 de ellas serán agregadas como contenido extra. La editorial Shueisha quiere cerrar con una historia bien armada, pero esto es un intento de arreglar algo que quedó incompleto o simplemente un último regalo para los fans. No, God! No, God, please, no! 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 Para entender esto, por qué este anuncio es tan importante, necesitamos volver atrás y recordar los primeros problemas narrativos que marcaron las últimas etapas de My Hero Academia. La historia comenzó siendo fresca, centrándose en los dilemas de ser héroe y el sacrificio que conlleva. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar, las sagas de pelea se alargaron y de repente muchos sintieron que el conflicto de los héroes contra los villanos se volvía repetitivo. La historia perdió algo de su enfoque inicial, algunos personajes importantes parecían abandonados y ciertas relaciones y arcos parecían apresurados o inacabados. Y es aquí donde quizás esas 60 páginas adicionales puedan hacer su magia, llenando esos vacíos, dándole el espacio que necesitan para hacer de verdad un cierre digno. Vamos a intentar especular un poco. Si fuésemos los guionistas de este volumen final, ¿qué haríamos con esas 60 páginas adicionales? De entrada sería un momento perfecto para darle un final satisfactorio a cada personaje, uno que sea fiel a la esencia de My Hero Academia. Los fans han pedido a gritos un cierre digno para cada personaje, como Todoroki, Bakugo y por supuesto Deku. Sin embargo, el verdadero reto será balancear el desarrollo de estos personajes con el clímax de la historia. Otro punto muy importante: ¿qué ocurre con los villanos? Personajes como Shigaraki o One for One fueron construidos como enemigos complejos, pero sus motivaciones podrían haber quedado más claras o simplemente haber sido explotadas con mayor profundidad. Imaginemos esto, unas últimas páginas en las que vemos el mundo después de una gran batalla, los héroes no solo como figuras de poder, sino como seres humanos que deben seguir adelante. Aquí es donde la obra puede ganarse su cierre emocional, mostrando cómo la sociedad de héroes se transforma y si realmente logra salir de sus sombras. Tal vez Deku no solo alcance la paz que tanto soñó, sino que inspire a una nueva generación de héroes que lo ven como alguien que trascendió el estereotipo del elegido. Pero la pregunta que nos queda en mente es, ¿por qué ahora? ¿Por qué estas páginas adicionales justo en el final? Este gesto de Shueisha podría interpretarse como una forma de reconocer los puntos débiles de la historia, pero también como un intento de dar algo especial a los lectores que han estado esperando desde el inicio. Porque si hay algo que hemos aprendido de los finales es que tienen el poder de redimir y de cambiar por completo cómo recordamos la historia. Sea como sea, estas 60 páginas adicionales le dan una oportunidad única a My Hero Academia. Quizás no logren arreglar todo lo que muchos le han criticado, pero si nos prometen un cierre donde, al menos, podremos ver a nuestros héroes enfrentando su destino final, un destino que quizás todos necesitamos ver, en unos meses cuando tengamos ese volumen en nuestras manos, sabremos si esta historia cumplió o no todo lo que prometió. Pero bueno, hasta aquí mi video y bueno, mi opinión general. Y bueno, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees? Si este volumen final logrará cerrar las heridas de la historia o simplemente será un intento por compensar los errores que ha tenido esta obra y en general el mangaka. No son tantas, la verdad, a mí me sigue gustando mucho la obra. Pero bueno, déjame tus pensamientos en los comentarios y como siempre, gracias por acompañarme en este viaje. Como había contado anteriormente en un video, My Hero Academia al parecer tendría
un último volumen y esta saga contará con 60 páginas adicionales. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Realmente se necesita más contenido para cerrar la historia o se trata de algo más grande? Hoy quiero llevarlos por una teoría y una posibilidad, que tal vez este final extendido es una posibilidad y una manera de preparar terreno para una expansión del universo de My Hero Academia. Para muchos, estas 60 páginas pueden parecer un simple añadido para darle un cierre satisfactorio a los personajes, a la trama principal. Pero yo quiero proponer una hipótesis. ¿Qué tal si estas páginas adicionales están ahí para introducir una posible expansión futura? Pensemos en algo como lo que vimos con el spin-off de Vigilantes, pero llevando a un siguiente nivel. Un nuevo arco o incluso una nueva serie que explore temas y personajes que quedaron fuera de la historia principal. My Hero Academia ya ha demostrado que su universo tiene un potencial casi infinito para expandirse. La sociedad de héroes, sus dilemas éticos y los personajes secundarios con historias no contadas. Y por supuesto, los villanos con motivaciones complejas. Este mundo ha crecido tanto que podría albergar muchos arcos nuevos. Por ejemplo, podría explorarse cómo los personajes de la siguiente generación lidian con la herencia de Deku y sus amigos, o incluso cómo los propios villanos reorganizan sus fuerzas en el mundo post All for One. Una posibilidad interesante es que estas 60 páginas introduzcan personajes o eventos claves que puedan sentar las bases para una continuación. Piensa en otros mangas que han utilizado los epílogos o capítulos adicionales para sugerir spin-off. Por ejemplo, podrían demostrarnos a una nueva generación de héroes inspirados por el legado de Deku, pero enfrentándose a problemas distintos en una sociedad donde los héroes ya son leyendas. ¿Cómo sería para los jóvenes vivir bajo esas expectativas? O que tal vez si la narrativa se centra en explorar la vida cotidiana y el crecimiento emocional de personajes que ya conocimos, ahora como mentores. Otro enfoque que podríamos ver es esta extensión en un cambio de perspectiva. Hasta ahora, My Hero Academia se ha centrado en la visión de los héroes, en lo que implica ser héroe y el sacrificio que conlleva. Pero, ¿qué pasa si el próximo capítulo en el universo de My Hero Academia comienza desde el punto de vista de los ciudadanos comunes, o incluso aquellos que consideran que la sociedad de héroes es problemática? Y por supuesto, el legado de Deku sería una pieza central, un lugar donde Deku ya es una leyenda viva. Imagina cómo sería el impacto de su figura en los jóvenes héroes en formación. Nos podremos ver intentando emular sus logros, o incluso cuestionando si su ideal de heroísmo es alcanzable. Después de todo, Deku no solo sería visto como un símbolo de una generación, sino como el héroe que cambió para siempre el estándar del héroe perfecto. Y si estas páginas abrieran las puertas a nuevas localizaciones o héroes de otras partes del mundo, My Hero Academia ya nos ha dado pequeños guiños sobre la existencia de héroes en otros países. ¿Qué pasaría si en lugar de centrarse únicamente en Japón, la próxima historia se la dedicara a explorar otros continentes, otras culturas de héroes y cómo la sociedad internacional percibe el heroísmo y a los villanos? No podemos olvidar que donde hay héroes hay siempre villanos. Si Deku y su generación dejan un legado de paz, ¿qué tan sostenible será esta paz? Tal vez los villanos se reorganicen, aprendan de los errores For One y Shigaraki y busquen una manera completamente nueva de desafiar los héroes. Tal vez la próxima generación de villanos sea más sofisticada, con un enfoque menos destructivo pero igual de letal. ¿Cómo respondería la sociedad ante una amenaza de este tipo? Quizás estas 60 páginas nos den una pista. Otra posibilidad que se puede barajar, pero creo que debe ser la menos posible, es que en estas 60 páginas sirvan para dejar una incógnita sobre un conflicto mayor, uno que ponga en riesgo a los héroes y villanos por igual. Imaginen una amenaza que no solo afecte a Japón sino al mundo entero. Sería el catalizador perfecto para una colaboración a nivel global entre héroes de distintas naciones, un evento de tal magnitud que podría ser el inicio a una nueva saga completamente diferente en el universo de My Hero Academia. En resumen, estas 60 páginas adicionales podrían ser más que un simple adiós, podrían ser la puerta de entrada a algo mucho más grande, porque aunque My Hero Academia cierre sus páginas, su universo está lleno de potencial para seguir creciendo, desde nuevos héroes y villanos, hasta otras naciones y generaciones y conflictos. La pregunta que nos queda es, ¿está Horikoshi y Shueisha dispuestos a expandir el mundo aún más? ¿Y a ti qué te gustaría ver en un futuro de My Hero Academia? ¿Crees que estas páginas serán suficientes para cerrar la historia o piensas que son el inicio de algo nuevo? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir profundizando en más historias como esta. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.